Buenas. Continuando el curso de manejo de herramientas ofimáticas y la introducción a Excel, vamos a ver el contenido de esta sesión. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bien, el contenido de la sesión. Vamos a definir qué es una función en Excel. Vamos a ver los diferentes tipos de funciones. También vamos a hacer ejercicios con el concepto de referencia relativa. Vamos a ver qué es una referencia relativa y vamos a realizar distintas operaciones con funciones. En el video anterior tomábamos como ejemplo estos datos para realizar ejercicios con operaciones básicas de la matemática. Pero ahora vamos a cambiar este concepto, vamos a cambiarlo por funciones, ¿sí? Vamos a definir lo que es una función y van a ver la diferencia entre realizar operaciones matemáticas escribiendo el operador matemático y la diferencia cuando se conoce el concepto de funciones. Entonces primero vamos a definir lo que es una función. Para ello vamos a tomar esta presentación que tenemos acá. Igual se las voy a hacer llegar al correo electrónico por Drive. Entonces vamos a definir lo que es una función. Nos dice: son fórmulas predefinidas que permiten realizar cálculos sencillos o complejos con valores específicos denominados argumentos, utilizando una estructura particular que comienza con el símbolo igual, el nombre de la función y el argumento cerrado de un paréntesis. Dicho de esta forma, en teoría es un poco complicado identificar lo que es una función y sus características, pero vamos a ir desglosándola palabra por palabra, ¿de acuerdo? Entonces, la primera palabra que encuentro dice: son fórmulas predefinidas. Fórmulas predefinidas. En el ejercicio que hacíamos en el video anterior, teníamos que esto que está aquí o esto que está acá, esta operación también yo la puedo llamar fórmula. Recuerden, esta operación que está aquí yo la puedo llamar fórmula, pero hay una diferencia. Esta fórmula fue creada o fuimos nosotros quien la creamos, porque estamos realizando una multiplicación. Esta fórmula la creamos nosotros, ¿de acuerdo? Al igual que esta fórmula también fuimos nosotros quienes la creamos. Fuimos nosotros quienes creamos la fórmula. Pero en Excel me dice que las funciones son fórmulas predefinidas. O sea que esas fórmulas predefinidas usted no las diseñó, no fue usted quien las diseñó, las diseñó Excel, ¿de acuerdo? Quien las diseñó fue Excel. Esas fórmulas predefinidas las diseñó Excel. Ahora, ¿qué función cumplen, valga la redundancia, esas fórmulas? Permiten realizar cálculos sencillos o complejos con valores específicos denominados argumentos. Permiten realizar cálculos sencillos o complejos con valores específicos denominados argumentos. Entonces yo me voy a ir al ejercicio que habíamos trabajado anteriormente. Voy a copiarlo aquí un momento. Voy a copiarlo aquí para no dañar el ejercicio, el ejemplo, ¿sí? Y esto que está acá voy a borrar, lo borro. Ahora vamos a aplicar el concepto de fórmula, de funciones, perdón. Entonces me dice: son fórmulas predefinidas por Excel que funcionan de la siguiente forma. Ahora, lo que yo voy a realizar aquí en esta celda es una multiplicación. Voy a multiplicar cantidad por valor, pero esta vez no lo voy a hacer con el operador de la multiplicación, lo voy a hacer con fórmula, ¿de acuerdo? Con una función, y la función es una fórmula predefinida.
Entonces, el nombre de esa función se llama igual, ojo, símbolo igual, y empiezo mmul, miren, mmul se llama la función que me permite multiplicar un rango de números. Entonces voy a darle, mire lo que dice, devuelve el producto matricial de dos matrices con un mismo número de filas. Básicamente lo que hace es que multiplica una celda por otra celda. Entonces, después del símbolo igual, lo que viene es el nombre de la función. En este caso, el nombre de la función que me permite multiplicar dos celdas se llama mmul. Doy doble clic. Miren que cuando doy doble clic, automáticamente él abre el paréntesis, ¿sí? Este es el nombre de la función. Ahora, en la presentación nos dice, son fórmulas que permiten realizar cálculos sencillos o complejos con valores específicos denominados argumentos. Ahora, ¿dónde están los argumentos de esta función? Los argumentos de esta función son estos, o sea, lo que me pide la función para poder operar. Entonces la función me dice, yo quiero que tú me digas cuál es la matriz 1. Yo le voy a decir, ¿quieres saber cuál es la matriz 1? Esta es la matriz 1, ¿sí? Esa es la matriz 1. Después que yo, mire, seleccioné la matriz 1, ahora me dice, presiona punto y coma. Punto y coma. Cuando yo presiono punto y coma, le estoy diciendo, hey, el primer argumento de la función que tú me acabas de pedir, yo ya te lo acabo de dar. Ahora miren cómo se coloca en negrita esta. Y me dice, matriz 2, o sea, dame el segundo argumento. Yo le voy a decir, el segundo argumento es este que está acá. Voy a presionar Enter. ¿Y qué hizo? Multiplicó la cantidad por el valor. Lo mismo acá, voy a decirle igual mmul es la función que me permite multiplicar, ojo, me pide matriz 1, este es el argumento de la función. En la presentación me dice, con valores específicos denominados argumentos. Los argumentos son los parámetros que pide la función para poder operar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decirle acá, hey, el parámetro es la primera matriz, que es esta. Me dice, presiona punto y coma, miren que automáticamente me pide el segundo argumento. Le voy a decir, el segundo argumento es el valor de 40.000. Presiono Enter y ahí lo tengo. Ahora me dice lo mismo de acá, igual mmul, selecciono la primera matriz, punto y coma, segunda matriz y presiono Enter. Y aquí tengo los mismos valores que están acá abajo, que están acá arriba, perdón, los mismos valores. Ahora, para sumar, miren cómo es esto de fácil. Igual, la función es suma. Igual, suma. Igual, la palabra suma, doy doble clic, automáticamente se abre el paréntesis, ¿sí? Me dice, argumento de la función. ¿Cuál es el argumento de la función? Me dice número 1, número 2, punto y coma, punto suspensivo, lo que significa que puedo darle varios números, o sea, cualquier cantidad de números. Pero aquí no lo voy a hacer uno por uno, voy a seleccionar todo el rango de números. Entonces, selecciono todo el rango de números, presiono la tecla Enter y ahí tengo la suma, ¿sí? ¿Qué función acabo de utilizar aquí? La función mmul y la función suma. Entonces vamos a ver el concepto completo. Dice, son fórmulas predefinidas que permiten realizar cálculos sencillos o complejos con valores específicos denominados argumentos y utiliza una estructura en particular. Es la siguiente. Primero, empezamos por el igual. Ojo, no quiten este paréntesis de aquí para que no se enreden. Primero empezamos por el igual. Después del igual, vamos a quitar esta coma ahí porque después se van a equivocar. Después del igual viene el nombre de la función. Ojo, el nombre de la función. Cuando usted escribe el nombre de la función y da doble clic, automáticamente se va a colocar un paréntesis. Entonces, seguido de esto, la función le pide el argumento. El argumento, ojo, el argumento, vuelvo y repito, son los parámetros de la función,
Si yo tengo aquí la función suma, entonces el argumento de la función son estos, número 1, número 2. Y entonces aquí le estoy diciendo, hey, me vas a sumar este rango de números, que va desde H13, H13 es la primera celda, es esta. Estos dos puntos significan hasta H15, ¿sí? Lo que significa que me está tomando H13, H14 y H15. No se enreden por si no ven aquí H14, porque aquí me está diciendo, le estoy diciendo, hey, me vas a sumar los números desde H13 hasta, estos dos puntos, vuelvo y repito, se significan hasta H15. Y presiono Enter y lo que hizo fue sumarme estos tres valores, desde H13 hasta H15. Eso es lo correspondiente a lo que es una función, ¿sí? Vamos a analizar la siguiente presentación de lo que es una función. Ahora vamos a ver los tipos de funciones que hay. O sea, son muchísimas funciones que contiene Excel. La potencia de alguien que maneje Excel radica básicamente en cuántas funciones es capaz de operar. Para que ustedes puedan conocer el funcionamiento de una, vaya la redundancia, de una función, deben saber primero cómo opera. Entonces, tenemos funciones matemáticas, funciones estadísticas. Funciones matemáticas, un ejemplo de funciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Funciones estadísticas, cuando sacamos promedio, cuando sacamos media, desviación estándar, media aritmética, ¿sí? Cuando tenemos funciones exponenciales también. Funciones financieras. Las funciones financieras son aquellas que se trabajan con, por ejemplo, cuando yo deseo calcular el valor de un préstamo, cuando yo deseo calcular la amortización de un préstamo, ¿sí? Las funciones lógicas. Las funciones lógicas, estas son un poquito complicadas, pero son bastante interesantes. Funciones de fecha y hora, funciones trigonométricas, funciones texto, funciones de búsqueda y referencia, funciones de bases de datos, funciones científicas, funciones de información y funciones de ingeniería. Todos estos tipos de todo este tipo de categorías manejan un número determinado de funciones. Por ejemplo, las funciones matemáticas pueden ser 30 funciones matemáticas. Las funciones estadísticas pueden ser 40 funciones estadísticas. Cada una de estas categorías maneja un tipo de funciones. ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar yo los diferentes tipos de funciones? Bueno, vamos a verlo acá. En este ejercicio se nos fue fácil porque yo conozco el funcionamiento de dichas funciones. Pero por ejemplo, si yo quiero saber cuántas y cuáles son las funciones de Excel, miren acá, yo voy a darle clic acá. Vamos a borrar esto de acá, un momentico, y vamos a colocar el ejemplo que yo deseo encontrar una función aquí. ¿Qué voy a hacer? Si yo no conozco el nombre de la función, voy a irme acá a la barra de fórmulas, y miren esta f de x que me dice insertar función. Voy a darle clic ahí. Entonces miren lo que contengo. Miren, insertar función. Tengo funciones financieras, funciones de fecha y hora, matemáticas, trigonométricas, funciones estadísticas, funciones de búsqueda y referencia, funciones de bases de datos, funciones texto, lógicas, de información, hay unas definidas por el usuario, de ingeniería, de cubo, de compatibilidad. Vamos a ver un ejemplo de funciones matemáticas y trigonométricas. Miren, cuando yo doy clic en funciones matemáticas y trigonométricas, tengo funciones de ADS, coseno de H, ¿sí? Agregar, aleatorio, tengo arcoseno, tangente, base, coeficiente, combinado, cotangente de H, cosecante, exponencial, factor doble, grados, logarítmica, logaritmo de 10, mínimo común múltiplo, mínimo común divisor, multinomial, ¿sí? Número de serie. Miren, esta mmul, que era la que utilizábamos ahorita, ¿sí? Hace parte de las funciones matemáticas: número, potencia, producto, radiante.
Otro ejemplo, vamos a ver lo que son funciones estadísticas. Tiene coeficiente asimétrico, coeficiente de simetría, coeficiente de rango 2, contar sí, contar blanco, contar variancia, crecimiento, cuartil, desviación media, desviación estándar. Entonces vamos a ver otro tipo de función de bases de datos, son bastante buenas. Base de datos contar, contará, contar desviación, extraer, ¿sí?, un valor mínimo de la base de datos, el producto de una base de datos, suma, la varianza, en fin. Entonces, este tipo de funciones, ¿sí?, estas categorías de funciones son las que van a determinar la pericia o qué tan experto es usted en Excel. Entre más funciones maneje, más fácil se le va a hacer realizar distintos tipos de operaciones en Excel. Vamos a tomar un ejemplo, de un taller, que tengo por acá. Sí, vamos a analizar este taller. Este taller también se los debo hacérselos llegar. Este no es. Listo, bien. Tenemos este taller entonces. Me dice, ojo que esto también se los voy a hacer llegar. Me dice, debo calcular el valor del precio, ¿sí? El valor, y ahora me dice el ejercicio, hey, para hacer eso debes multiplicar el precio por las unidades. Es básicamente el mismo ejercicio de ahorita, ¿sí?, el que habíamos visto ahorita. Entonces voy a decirle igual, voy a utilizar la función mmul. Ojo que la función mmul sirve para multiplicar dos valores, le doy doble clic, me dice cuáles son los parámetros de la función, le digo me vas a multiplicar precio, ojo que esta es la matriz 1, precio, punto y coma, por unidad. Miren, aquí sucede algo en particular, no me deja, estoy dándole clic aquí a la celda F3, pero no me deja. Sin embargo, puedo escribir la referencia de la celda F3 y es como si la seleccionara también. Cierro paréntesis, doy enter y aquí tengo el resultado de la multiplicación de precio por unidad. Bien, aquí sucede algo particular. Si yo les coloco esto como ejemplo y les digo, vamos a copiar y vamos a pegar esto aquí para hacerlo un poco más interesante. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más interesante. Ahora debo multiplicar otra vez la función mmul. Debo hacerla aquí abajo. Voy a multiplicar precio por unidad. Hacer eso acá, digamos que aquí porque se ve corto, pero si hubiesen 35 meses de aquí para abajo y 35 valores diferentes, hacerlo uno por uno, resulta tedioso y es bastante, por decirlo así, alarga más el ejercicio. Y Excel está para simplificarnos el trabajo. Entonces miren lo que yo voy a hacer. En vez de escribir otra vez la función aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya le voy a explicar qué concepto estoy aplicando ahí. Muevo el cursor. Mire que no le estoy dando doble clic, sino que solamente le voy a dar clic sobre la fórmula que acabo de hacer. Muevo el cursor sobre el punto. Miren ese punto verde. Mírenlo. Esa X que se ve ahí. Me va a servir para desplazar la fórmula hacia abajo. Recuerden que esto es una fórmula. Miren lo que voy a hacer. Doy clic aquí sin soltar. Lo ruedo hacia abajo. ¿Y qué sucede? Me encontró también el valor de las siguientes operaciones. ¿Pero por qué? Miren, si doy doble clic aquí, me está multiplicando también esto por esto. Está bien. Si doy clic aquí, me está multiplicando esto por esto. Y está bien. Lo mismo con esto. Y me voy con lo mismo con esto. Y lo mismo con esto. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué cuando yo arrastré, voy a borrar esto, porque cuando yo arrastré la fórmula, recuerden que esto es una fórmula, o sea, la operación es con una función, pero toda la operación se llama fórmula. Ahora, ¿qué sucedió cuando yo desplacé la fórmula hacia abajo?
Lo que sucedió fue lo siguiente. Utilicé un concepto, y eso estaba acá en el contenido. Utilicé un concepto de referencia relativa. ¿Qué es la referencia relativa? Miren, se lo voy a colocar aquí vamos a hacerlo aquí sí, se lo voy a explicar aquí en un pequeño concepto, ¿sí? Cuando la fórmula es copiada, cuando la fórmula es copiada, esta se ajusta al contenido de la nueva celda, realizando la misma operación anterior. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Dice, ojo con lo que les voy a explicar, ¿sí? Bien, aquí. Entonces voy a aplicar el concepto de referencia relativa. Hombre, ¿para qué hacer otra vez lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí? Si tengo la fórmula, ya la tengo acá. Entonces me dice el concepto de referencia relativa. Vamos a copiarlo aquí, vamos a decirle que esto es referencia relativa. Referencia relativa. Me dice, cuando la fórmula es copiada, cuando yo hago esto, cuando yo esta fórmula la desplazo hacia abajo, en realidad lo que estoy haciendo es copiando la fórmula. Se lo voy a explicar de nuevo. Cuando yo arrastro o desplazo la fórmula hacia abajo, lo que estoy haciendo es copiando la fórmula. Ahora me dice el concepto. Cuando la fórmula es copiada, esta se ajusta al contenido de la nueva celda. Les digo, muchachos, cuando la fórmula es copiada, o sea, cuando la arrastro hacia acá abajo, esta fórmula se ajusta al contenido de la nueva celda. ¿Y cuál es el contenido de la nueva celda? Es esta que está acá abajo y esta que está acá abajo. Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Le estoy diciendo, hey, cuando yo arrastre la fórmula, lo que hiciste aquí con estas dos celdas, me lo vas a hacer con estas dos celdas que están abajo. Mírenlo, voy a desplazarlo hacia abajo y realiza la operación. ¿Por qué? Porque ahora me la está haciendo con E5 por F5. Voy de nuevo, voy a desplazar la fórmula hacia abajo. ¿Sí? Aquí está. Doy clic y me dice E6 por F6. ¿Sí? Lo pueden hacer de una vez sin estar una por una. Miren, doy clic, lo desplazo hacia abajo y ahí lo tengo. ¿Sí? Ahí tengo el resultado. Ahí tengo el resultado. Ahí tengo el resultado. Bien. Ok. Entonces vamos con esta que está aquí, ¿sí? Me dice que lo haga con, miren, que lo haga con el operador suma. Ahí me dice, hazlo con el operador suma, no con función. Vamos a hacerlo de las dos fórmulas. ¿Cómo sería, de las dos formas, perdón? ¿Cómo sería la forma larga? Esta sería la forma larga, como me dice que lo haga ahí. Entonces yo le voy a decir, igual, esto más el símbolo más, esto, y presiono enter y ahí tengo el resultado, ¿sí? Ahora, si lo quiero hacer en la parte de abajo, me tocaría hacer lo mismo. Igual, esto más, con el operador más esto, más esto, y presionar enter, ¿sí? Voy a borrar esto porque ya eso ya lo vimos en el ejercicio anterior utilizando el operador suma. Lo voy a borrar porque ahora lo estamos haciendo es con función. Entonces vamos a hacerlo con función. Igual, la función para realizar una suma básicamente es la misma, es la función suma. Escribo suma, doy doble clic, la función me dice, hey, dame los números o el rango de números. Como son varios números y es una función suma, yo le voy a decir, mira, son todos estos valores. Lo selecciono, lo desplazo hacia la derecha, presiono enter y aquí tengo el resultado
de la suma de estos tres números, pero con la función suma. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo, voy a copiar la fórmula hacia abajo y va a realizar lo siguiente: se ajusta al contenido de la nueva celda realizando la misma operación anterior, pero con las nuevas celdas. Entonces desplazo la fórmula hacia abajo, y ¿qué tengo? Lo mismo, la suma de los tres números, Eso es lo correspondiente a lo que es la función suma. Ya saben que una función son fórmulas predefinidas por Excel que me permiten realizar cálculos sencillos y complejos, y tienen la siguiente estructura: primero el igual, después el nombre de la función, después del nombre de la función me pide los argumentos. En la función suma yo puedo seleccionar todos los argumentos de un solo, porque son números que están seguidos. Pero si por ejemplo yo deseo sumar este número con este número que está acá, ahí sí me toca utilizar el punto y coma, porque no están cerca. Mire, está por acá. Punto y coma. Si voy a utilizar otro número que no esté cerca, voy acá y otra vez punto y coma. Y si voy acá, por ejemplo, otro número, punto y le doy enter. Bien, pero si los números están igual suma, si los números están cerca, yo los puedo seleccionar de un solo. Si están continuos, y presiono enter, y ahí tengo el valor. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice: tengo un precio base y tengo unas unidades. Entonces, lo que me piden acá es el importe. El importe vendría siendo el IVA, por decirlo así, sino que el importe se llama en otros países. Ahora, para sacar el IVA, ¿sí? El precio del importe me dice: calcular el importe de los chocolates utilizando el autorrelleno, copiar la fórmula a los demás productos. Es lo mismo que hemos venido haciendo ahorita. Igual mmul, voy a multiplicar el precio por las unidades, cierro paréntesis, presiono enter. Perdón, aquí me equivoqué. Utilicé el por, no, es punto y coma, multiplico precio por unidad, doy enter, voy a darle clic acá y arrastro la fórmula hacia abajo, y ahí tengo el precio del importe, unidades por precio. Pero bien, aquí falta algo. El importe vendría siendo, voy a borrar aquí un momentico, voy a borrar esto por aquí un momentico, voy a colocarle IVA para que ustedes lo entiendan mejor. IVA. Bien, IVA. ¿Cómo saco yo el IVA de un producto? ¿Cómo sacar el IVA de un producto? Por ejemplo, tengo un televisor y el televisor me costó, o sea, dicen no, cuesta 400.000 pesos. ¿Sí? El televisor cuesta 400.000 pesos, pero el IVA es del 19%. Recuerden que nosotros debemos pagar el IVA. Entonces, ¿cómo sacaríamos el IVA? ¿Cómo sacaríamos el valor del IVA? Fácil, es decir, igual, vas a tomar el valor del precio y lo vas a multiplicar por el 19%. Voy a presionar enter. Entonces tengo que el IVA, el 19% de 400.000 son 76.000 pesos. Ahora, ¿en cuánto queda el producto? Fácil, el producto queda en igual suma y estos dos valores, y en eso queda el producto, 476.000 pesos. Entonces, para sacar el IVA de esto que está aquí, de este precio por unidad, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar este resultado, o sea, el resultado de 52 pesos, lo voy a multiplicar por el 19%. ¿Listo? Y ahí tengo 9,88 y lo desplazo hacia abajo, lo mismo de ahorita.
Este es el valor del IVA, ¿sí? Multiplico precio por unidad. Y después de haber multiplicado, esto es como si fuera un solo valor, por el 19%. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dice combinar y centrar el título entre las celdas B4 e I5, cambiar el tamaño de la fuente a 22, color azul, colocar borde grueso. Bien, esto es lo que tiene que ver con dar formato a una celda. Entonces vamos a hacerlo. Me dice combinar y centrar desde la celda B4 hasta la I5. B4 hasta la I5. Entonces me voy a la celda B4. La celda B4 es esta que está aquí. B4 hasta la I5. Así es que se selecciona, ¿sí? Desde la B4 hasta la I5. Vamos de nuevo. B4, desplazo la fórmula hasta la I5. Desde B4 hasta I5. Entonces voy a presionar combinar y centrar. Ahí está, combinar y centrar. Me dice cambiar el tamaño de la fuente a 22. El tamaño de la fuente voy a cambiarlo a 22. Color azul, debe ser color azul. Voy a darle clic acá en la letra y lo voy a colocar en color azul. Y colocar borde grueso. El borde grueso lo encuentro aquí, donde dice fuente. Y le voy a decir aquí, borde de cuadro grueso. Listo. Bien, aquí los tengo ya. Tengo lo que me pidió aquí en la primera parte. Dice la segunda, combinar y centrar los rangos B15, dar alineación vertical, centrar orientación 30 grados, tamaño 12 y negrilla. Bien, entonces voy con el rango desde B10 hasta B14. Entonces tengo B10 hasta B14. Desde B10 hasta B14 me dice que combinar y centrar. Le digo combinar y centrar, dar alineación vertical, ¿sí? O sea que esto que vaya aquí, que vaya de arriba hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic aquí y le digo orientación vertical. Vamos a cambiarle un poquito el tamaño para que se pueda ver. Vamos a darle aquí a ajustar texto, ¿sí? Dar alineación vertical, centrar y orientar. Darle alineación vertical, centrar y orientación grado y orientación 30 grados. Vamos a darle aquí el tamaño 12 y en negrita, y me dice que lo dé orientación 30 grados. Bien, para darle orientación 30 grados voy a darle clic derecho, formato celda. Ojo que es un formato celda. Me voy a ir a donde dice alineación y me dice que le dé una alineación de 30 grados, que es esta. Y aceptar, y aquí está, ¿sí? Combinar y centrar los rangos de la celda B14, B10 hasta B14, dar alineación vertical, le doy una alineación vertical, centrar y orientar 30 grados con tamaño 12 y negrita. Lo mismo voy a hacer con este. Selecciono, combino y centro, voy a darle una alineación vertical, ¿sí? Texto vertical, tamaño, dar alineación, centrar, voy a centrarlo, ya está centrado, orientación 12, voy a darle número de letra, tamaño de letra 12 en negrita y voy a darle un giro ahora de 30 grados. Voy a darle clic derecho, formato celda, voy a girar, voy de nuevo para hacerlo más despacio, clic derecho, formato celda. Aquí me voy a ir otra vez a alineación y le voy a decir que lo gire 30 grados.
Le doy a aceptar. Vamos a colocarlo aquí en la parte de arribita. Y ahí tenemos. Bien. Segundo paso me dice seleccionar desde la celda D10 hasta la E14 y aplicar la autosuma. Bien, entonces, ¿qué función voy a utilizar aquí? Me dice, voy a sumar el producto de leche, cuánto me dio durante la semana. Total producto, voy a decirle igual la función suma. Selecciono el rango de números. Presiono Enter. Me dice, profesor, ¿por qué no va a colocar paréntesis aquí? No, porque si yo quiero le coloco, pero automáticamente si presiono Enter, él los va a cerrar. Mire que él mismo lo cerró. Doy clic sobre la fórmula, desplazo hacia abajo la fórmula y ahí la tengo, ¿sí? Tengo todo lo que me dio todo el producto. De leche, ¿cuánto fue durante toda la semana? 31 bolsas de leche, no sé, 25 libras de queso, 15 barras de mantequilla y 10 yogures. Ahora que tengo, voy a calcular el total de esos productos. Si quiero puedo utilizar otra vez la función suma, pero voy a hacerlo un poquito más rápido. Voy a utilizar la función autosuma. Selecciono el rango de números y me voy acá donde dice autosuma. Doy clic en autosuma. Perdón, me equivoqué. Presionar Enter aquí. Aceptar. Esto que está arriba lo voy a subir. Entonces, voy a hacerlo más rápido. O sea, voy a utilizar la función autosuma para encontrar el total de los productos. Voy a seleccionar el rango de números y me voy aquí donde dice autosuma. Clic. ¿Por qué no lo coloca ahí? Vamos a borrar esto aquí. Pero está aquí. Bien, selecciono, voy a hacerlo más despacio. Selecciono el rango de números, y le digo autosuma. Desde F4, C10, ¿sí? Selecciono el rango de números, presiono autosuma. No, va a tocar hacerlo entonces directamente. Bien, lo mismo. Escribo igual suma, doble clic, selecciono el rango de números y presiono Enter. Aquí tengo el resultado. Lo mismo voy a hacer por acá. Miren, si yo quiero, puedo seguir desplazando la misma fórmula porque está haciendo la misma operación. Y ahí tengo el resultado, ¿sí? Vamos a bajar aquí. Igual suma, doy doble clic, selecciono el rango de números, presiono Enter y arrastro la fórmula hacia abajo y ahí lo tengo. Ahora el total de esto vendría siendo lo mismo, igual suma, doble clic, selecciono el rango hacia abajo, presiono Enter y listo. Entonces ahí tengo lo que me pidieron, el resultado de lo que fue gaseosas y lácteos durante la semana. Bien, vamos a parar aquí un momentico este video y continuamos con el otro para no hacerlo tan largo, ¿ok?